Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a la lectura que nos ofrece la liturgia el día de hoy. Iniciamos como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invocando a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que interceda por nosotros en todo momento. Digamos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Iniciamos, hermanos, con la primera lectura que nos ofrece el libro del profeta Sofonías en su capítulo 1, versículos del 1 al 2 y del 9 al 13. Ay de la ciudad rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora. No ha escuchado la voz ni ha aceptado la corrección. No ha confiado en el Señor, ni se ha vuelto hacia Dios. Pero hacia el fin daré otra vez a los pueblos labios puros, para que todos invoquen el nombre del Señor y los sirvan todos bajo el mismo yugo. Desde más allá de los ríos de Etiopía hasta las regiones del norte, los que me sirven me traerán ofrendas. Aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y engreídos, y tú no volverás a ensorbedecer en mi monte santo. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades, ni dirá mentiras. No se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 33 respondemos: el Señor escucha el clamor de los pobres. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor escucha el clamor de los pobres. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha el clamor de los pobres. En contra del malvado está el Señor, para borrar en la tierra su recuerdo. Escucha, en cambio, al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en Él esperan. El Señor escucha el clamor de los pobres. Aleluya, aleluya. Ven, Señor, no tardes, ven a perdonar los delitos de tu pueblo. Aleluya, aleluya. Hermanos, les presento la lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre tenía 2 hijos. Fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy a la viña. Él le contestó: Ya voy, señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre?
Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera, después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la acción del Espíritu Santo. Digamos todos: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo de actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficaz para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bien, queridos hermanos, sean bienvenidos a la reflexión, meditación del Santo Evangelio el día de hoy, martes 16 de diciembre. Ya estamos como nada en 16 de diciembre, ya estamos muy cerca, ya a una semana de poder celebrar la venida del Hijo de Dios, la venida del Mesías prometido. Vamos a meditar el día de hoy lo que el Señor nos trae. Y hoy pues el Señor nos hace una invitación y nos pone de ejemplo a estos dos hijos. Esta parábola se la dijo a los fariseos cuando Él estaba aquí en la tierra. Pero Jesús nos la está diciendo a nosotros en este tiempo. Pongámosle mucha atención. Nosotros sabemos que el Evangelio es el de ayer, el de hoy y el de siempre. Vamos a tener la oportunidad de ver la palabra de Dios que nunca va a cambiar. Al contrario, siempre nos deja un mensaje y un mensaje para bien de todos nosotros. Nosotros que somos hijos y padres a la vez, creo que a ustedes y a mí nos ha pasado cuando uno pues le dice el ejemplo, ¿verdad? Uno le dice a sus hijos: apaguen la televisión, que ya la comida está servida. Pues los hijos, ¿qué es lo que dicen? Ya voy. Pero tardan una eternidad y no llegan. Pero si usted va y les dice: hijos, vamos a comer, con el amor que hemos aprendido, y pues apaga usted el televisor, pues los hijos van a ir con usted y conmigo de una manera entendida y con amor. Pero si yo les grito, si yo les digo las cosas de manera, con palabras duras, pues no me van a hacer caso, van a ser más desobedientes de lo que son. Es una muestra de lo que el Evangelio el día de hoy nos va a hablar. Así es Jesús con nosotros. Él siempre nos está llamando, nos dice: quiero estar contigo,
quiero llevarte al camino que yo te quiero indicar. ¿Y qué le respondemos? Ya voy, ya voy. Pero nosotros la respuesta que le damos, o siempre decimos y siempre nos agarramos de eso, cuando mis hijos estén ya grandes, cuando mis hijos ya tengan una profesión, cuando mis hijos ya sean unos profesionales, pues voy a trabajar en los caminos del Señor. Créanme que ese es el gran error de nosotros los humanos. Ese es el gran error. En un momento yo les dije que para iniciar este ministerio, yo dije, voy a terminar mis estudios, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, Pero siempre hay una persona que Dios utiliza para poder decirle a uno las cosas. Y me dijeron, entonces, ¿para cuándo va a hacer eso? Y es cierto porque cuando uno ya está grande, cuando uno ya ha disfrutado del mundo, cuando ya uno ha hecho las cosas que a uno le parecen correctas y que son incorrectas, en el modo chapín de decir, ya hicimos nosotros lo que nos dio la gana, venimos al servicio de Jesús. ¿Qué sería esto? Dándole ya lo último que nosotros tenemos. Cuando que nosotros tendríamos con nuestra juventud la oportunidad de poder hacer las cosas a temprana edad. Pero el Señor siempre nos está invitando. Ya escuchamos la parábola aquella del sembrador que salió a sembrar temprano. Escuchamos varias parábolas que nos dicen y las vamos a analizar más adelante. Pero el Señor siempre nos está llamando para que nosotros podamos servir en su viña, dice. Entonces, miren, de buenas intenciones estamos llenos nosotros, de buenas intenciones. Pero las distracciones del mundo no nos permiten ver a Dios. Porque cuando somos jóvenes nosotros queremos disfrutar de la vida, dice, ¿verdad? Porque qué error el que nosotros cometemos cuando decimos, es que de esta vida no hay otra. Y cuando no sabemos las cosas y no las entendemos, caemos en las cosas del mundo. Pero si supiéramos que la vida próxima es la vida eterna, es la vida que nosotros buscamos. Las distracciones del mundo no nos permiten ver a Dios. Dios nos grita y nos dice, ven, te espero. Pero no nos va a obligar. El Señor nunca obliga. Él siempre ha respetado nuestras decisiones, nuestra voluntad, nuestra libertad. Allí está tu libertad. Nosotros somos los que tomamos esas decisiones. Pero tenemos en las intenciones que ponerlas en práctica. Empezamos a escuchar, como les decía, cuando ya somos viejos, así le decimos acá, y le dejamos al Señor pues ya lo que verdaderamente ya no queremos. Entonces, esta es una reflexión para que nosotros caminemos escuchando la llamada del Señor. Dice la palabra de Dios, cuando les habla a los fariseos, que no le habla exclusivamente a los fariseos, sino a nosotros. Dice, las prostitutas y los publicanos
se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. Todo el año nosotros escuchamos la llamada del Señor. Todo el año nosotros quienes pues estamos yendo a misa, estamos participando de nuestros grupos dentro de la iglesia, nos podemos dar cuenta de eso. Entonces, ahora nosotros nos vamos a preguntar, y ahí sí que es la pregunta que nos tenemos que hacer siempre. Esta parábola nos habla de los dos hijos. Y los fariseos fueron correctos al decirle al Señor, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Y todos dijeron ahí, el segundo. Bueno, nosotros, dice la lectura, la voluntad del Padre, si nosotros lo estamos haciendo, tenemos que hacernos un examen de conciencia de qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos haciendo las cosas. Nosotros tenemos que responderle al Señor de la manera, decirle sí para poder ir al servicio del Señor. Pero como les digo, de buenas intenciones estamos llenos nosotros. Un verdadero examen de conciencia, como dice aquí la Escritura, es hacer la voluntad de Dios. ¿Será que en la voluntad de Dios nosotros estamos perdonando a quien nos ofendió? ¿Será que estamos amando a nuestros seres queridos? ¿Será que estamos amando al prójimo? ¿Será que estamos ayudando al prójimo? Esas son el examen de conciencia que nosotros debemos de hacernos. En verdad que cuando nosotros hacemos el examen de conciencia, vamos a ver cuántas veces nos hemos quedado en puras intenciones de hacer las cosas. Vamos a ver cuántas veces he cumplido lo que yo he hablado, lo que yo he prometido. Porque ustedes recuerdan aquel dicho que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y a veces nosotros nos quedamos solo en las palabras. Por ejemplo, a mí me ha pasado. He dicho, voy a ir a ver a aquel enfermo que me cuentan que está grave, que es un conocido, o aquel hermano que tiene problemas, voy a irlo a ver. Pero se ha quedado en palabras, porque cuando escucho las campanas en el templo y dicen, el día de hoy falleció el hermano Manuel, por ejemplo, el hermano a quien yo había prometido ir a ver y no lo fui a ver. Esa es una de las cosas que a nosotros nos queda en la conciencia y tenemos que hacer esa conciencia, ese examen que necesitamos. Bien dice de la palabra de Dios que las prostitutas y los publicanos se nos han adelantado. ¿Por qué nos dice esto? Dos cosas.
Dice Jesús, vino Juan a predicarnos la conversión y no lo escuchamos. Vino el Hijo del Hombre a traernos la buena nueva y tampoco lo estamos escuchando. Pero si nosotros nos damos cuenta, ¿por qué les dijo a los fariseos el Señor que ya otros se habían adelantado en el reino? Solo podemos ver un poquito la conversión de San Pablo. Él era un publicano, pero aceptó la palabra de Dios, escuchó la palabra de Dios, y vean qué trabajo fue el que hizo San Pablo. Aquel hombre que se subió a un árbol para ver a Jesús, la manera de escuchar a Jesús, la manera de querer saber de Jesús y de poderlo ver, aquel Zaqueo del que habla la Escritura, que se convirtió, al mismo San Mateo, del quien estamos hablando, del evangelio que estamos hablando, cuando Jesús le dice, sígueme, y inmediatamente lo siguió. Esas son conversiones que son inmediatas, son conversiones que tienen un valor importante. Entonces, por eso dice que ya se nos han adelantado esos publicanos. Y recuerdan la lectura cuando nos dice que a Jesús le presentaron a una mujer, dice, de mala vida. Cuando todos querían apedrearla, porque así decía la ley de Moisés. Y al final Jesús perdonó a esta mujer. En cambio, estas gentes tenían la ley, pero no querían hacer nada para ayudar. Vamos a leer el Santo Evangelio que el día de hoy vamos meditando y vamos nosotros a ir entendiendo un poquito de lo que se nos dice. Entonces Jesús dijo, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Dice en el camino, no dice ya están en el reino, pero todas estas personas que han dicho primeramente no al Señor, pero al final dicen sí, han escuchado la palabra de Dios, ya están en el camino del Señor, ya están en el camino. Entonces, escuchemos lo que dice la lectura. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en Él. Miren qué difícil es esto, porque de verdad a nosotros se nos va a pedir muchas cuentas. A nosotros quienes ya conocemos la palabra de Dios. Quienes no la conocen, pues yo siento que el Señor va a tener misericordia de ellos, pero nosotros que ya la conocemos, de verdad, nosotros cuando ponemos este ejemplo, nosotros nos podemos hacer muchas preguntas y nos podemos hacer, por ejemplo, en la familia. ¿Cuántas promesas hemos hecho dentro de nuestra familia? ¿Cuántos problemas suceden? ¿Por qué? Porque hemos dicho sí y al final aparecemos diciendo no. Nos parecemos a estos dos, al ejemplo de estos dos hijos. Entonces, el ejemplo de las familias para los esposos. ¿Cuántas promesas se han ido a hacer al altar del Señor?
cuando nosotros hemos ido a recibir el sacramento del matrimonio, ¿cuántas promesas se hacen? Dijimos sí, pero ¿cuántos matrimonios viven en infidelidades, viven en adulterios? Todo lo que se dijo se ha quedado en palabras. Y esto, pues, no es solo para la esposa, para el esposo, sino para la esposa también. Porque en este mundo nosotros sufrimos de todo esto. También hay para los hijos. ¿Cuántas veces han prometido buenas intenciones? Y pasan los días y no se sale de las mentiras, no se sale de los vicios. Y ese no es darles el amor a los padres, no es darles el cariño que ellos se merecen. ¿Cuántos esposos prometen cosas bonitas a sus esposas y al final paran haciendo cosas que no deben, ofendiendo a la esposa, ofendiendo al esposo? Queridos hermanos, esta es una llamada que el Señor nos hace. Dice que un santo, que el cielo está lleno de personas que aman, pero también el infierno está lleno de personas de buenas intenciones, dice. ¿Cuántas promesas se hacen en la vida y no se cumplen? Que verdaderamente nosotros entendamos este mensaje, que el Señor siempre nos está llamando. Para la gente que está en política, ¿se recuerdan ustedes? Prometen tantas cosas cuando es campaña electoral, pero pues al final se queda solo en palabras y de buenas intenciones. Pero bueno, el mundo es así. También se refiere a dos grupos. Lo podemos interpretar de esta manera: a dos grupos de personas, la cual tenemos que hacernos la pregunta nosotros. Y ahí sí que es obligatoria. ¿En qué grupo nosotros nos vamos a ubicar? ¿En qué grupo de personas? Hay dos grupos. ¿Cuál grupo es el que nosotros estamos? ¿En cuál grupo estamos nosotros? El primero es aquel grupo que dice sí con entusiasmo, que vamos a la iglesia, cumplimos todas las prácticas, hablamos bien, hablamos de cosas de Dios, cosas bonitas, pero con nuestras actitudes malas, pues decimos todo lo contrario. Y a estas personas que nosotros, como les decía, conocemos de la iglesia, es a la que Jesús llama en el Evangelio sepulcros blanqueados. Nos ven bien por fuera, pero dice que por dentro tenemos muchas cosas. Vamos a leer el Evangelio como nos lo dice el profeta Isaías, que Jesús dijo esas palabras. Pero esto no es para que nos alarmemos. Esto es para que estemos alerta a quienes vamos a la iglesia, a quienes conocemos un poquito del misterio de Dios, para que no nos pasen esas cosas. Esa es una alerta para que veamos verdaderamente lo que nosotros debemos hacer. Dice la palabra de Dios. San Mateo, capítulo 15, versículo 7.
Qué bien salvan las apariencias. Con justa razón profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden no sirve de nada. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Miren, qué bonito. Yo quiero y espero que así como ustedes y yo, que asistimos a la iglesia, no seamos de este grupo que adoramos a Dios o decimos adorar a Dios solo de labios para afuera, sino que tenemos que adorarlo de cuerpo y alma, que nos entreguemos al Señor por completo en el servicio, en nuestras actividades espirituales, en la Santa Eucaristía, y que veamos si estamos cumpliendo con lo que nos manda el Señor. Este es el primer grupo en donde, pues como les digo, nos dice que estemos alertas nosotros. Vamos con el segundo grupo. El hijo que dijo que no, pero al final fue. Esto se refiere a todas aquellas personas que no conociendo el Evangelio, que siendo esas personas que están en el mundo, que están luchando por sobrevivir, que no conocen el camino del Señor, pero que en un momento aceptaron la conversión, supieron escuchar lo que dice el Señor. Vino Juan el Bautista y no lo escucharon. Y ahora vino el Hijo de Dios y tampoco lo escucharon. Entonces, estas personas que dijeron que no, porque no sabían a dónde ir, no sabían qué hacer, eran personas como nos dijo el Evangelio hace unos días, como ovejas sin pastor, dice, pero que al final conocieron al Señor y vinieron al Señor a querer saber más de Él, y la conversión que tuvieron fue una conversión especial. Ya hablamos de quiénes son los publicanos que se convirtieron y fueron personas que hicieron grandes cosas. San Pablo, Zaqueo, San Mateo, la mujer pecadora. Veamos nosotros si nosotros escuchamos la voz del Señor para poder ser también esas personas que sepan escuchar al Señor y vengan al camino de la conversión en el Señor. ¿Se recuerdan que hablamos hace unos días sobre que tenemos que ser hombres? El hombre viejo tiene que morir para que nazca el hombre nuevo. Eso es cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y queremos convertirnos. Todos tenemos pecados, hemos sido pecadores, pero la misericordia de Dios la hemos alcanzado. Y tratemos de alcanzar más sobre el camino del reino de Dios. Que seamos esas personas que escuchemos la voz de Dios y que vengamos al Señor convirtiéndonos, pidiendo conversión, pero ya escuchamos que para poder convertirnos tenemos que cambiar totalmente de mentalidad. Tenemos que tener la convicción de hacer la promesa
de que vamos a cambiar y que vamos a ir por el camino del Señor. Entonces ya vimos los dos grupos, ya vimos lo que en las familias se nos puede plantear. Ese es el ejemplo que el Señor nos da sobre estos dos hijos. El ejemplo también que se nos presenta en el hijo pródigo. Aquel hijo que se va por tierras lejanas, pide la parte de su herencia, pero ese hijo tuvo que tocar fondo, tuvo que hasta desear comer la comida de los cerdos para poder cambiar de mentalidad, para poder entender cuál es la palabra de Dios, para poder entender qué es lo que su padre quería. Pero hasta estar en el fondo, él recapacitó y tuvo el cambio de mentalidad totalmente. Dijo este hombre, después de recapacitar, volveré a la casa de mi padre. Le diré que he pecado contra Dios y contra él, y que ya no me diga hijo, sino que sea un sirviente. Eso es, ahí en esa cita bíblica está la raíz de la conversión que nosotros debemos de tener. Más adelante vamos a meditar al hijo pródigo. Pero también existe el segundo hijo, aquel que vivía con el padre, que también se enojó, que le dijo, no me has dado ni un cabrito para que yo pueda matarlo y disfrutar con mis amigos. Pero el padre le respondió con amor también. Así como recibió al hijo que se había ido a tierras lejanas, así también le habló al segundo hijo. Le dijo, tú siempre estás conmigo y lo que es mío es tuyo. ¿Por qué tenía que enojarse? ¿Por qué? Aquí es donde vemos que hay más alegría por un pecador que se convierta que por los 100 que están sanos. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y pues que la palabra del Señor siempre habite en nuestro corazón y una palabra que usted introduzca en su corazón de lo que el día de hoy se nos dio. Eso es lo que el Señor quiere para todos sus hijos, que escuchemos la palabra, que la meditemos en nuestro corazón. Los invito siempre a suscribirse, a compartir, denle like si les gustó este contenido, para que muchas personas puedan ver y hagan sus comentarios también, porque eso es importante para poder hacer crecer este canal, para que muchas personas sepan del Evangelio. Que el Señor les bendiga y que el Señor, si el Señor lo permite, nos vemos mañana en la meditación del Santo Evangelio.